Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, a través del cual ponemos a disposición no solo del abogado en libre ejercicio, del profesional del derecho, sino del público en general, algunos puntos de vista que tienen vigencia, trascendencia en el convivir diario, repito, no solo del campo del derecho, sino de lo social, de lo político de nuestro país. Por eso creemos para el Colegio de Abogados de Pichincha de mucha importancia tratarlo el día de hoy, un tema vinculado al derecho penal, como es el lavado de activos. Para lo cual, indudablemente, el Colegio de Abogados ha invitado a un colega, parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, conocedor del área penal, con maestrías en derecho penal, como es el doctor Gonzalo Real Pedraza, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación nuevamente del Colegio de Abogados a esta entrevista. Ángel. Queremos entonces contigo a empezar como lo hacemos en todos los programas, porque necesitamos clarificar qué entendemos esta figura de nuestro Código Penal, que es el lavado de activos. ¿Es parte de la delincuencia económica? ¿Es lo mismo? Ayúdanos clarificando primero la parte conceptual. Buenas noches, estimado Ángel. Bueno, el delito de lavado de activos, un delito autónomo por sí mismo, está dentro de los delitos económicos. En el Código Orgánico Integral Penal, que está en vigencia desde agosto del 2014, en la sección de octava del COIP se habla de los delitos económicos, y entre ellos hablamos del delito de lavado de activos en el artículo 317, 318 y 319. Posteriormente, el legislador pensó que estos tres artículos eran muy cortos, muy pequeños para sancionar y combatir el delito de lavado de activos. Es por esto que la Asamblea Nacional, con fecha 21 de julio del 2016, publica el registro oficial número 802, en donde se promulga y entra ya en vigencia la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. El nombre es bien largo, por eso lo leo, es un nombre bien largo. Que en definitiva lo que está persiguiendo sancionar esta ley es el lavado de activos. En el lavado de activos hay que indicar a la opinión pública, la generalidad de la opinión pública, que el lavado de activos proviene solamente del delito del narcotráfico. No es así. El delito de lavado de activos es un delito que se comete con dineros o activos que vienen siendo obtenidos como consecuencia de otros delitos. Es decir, tiene que haber un antecedente. Es decir, vamos entonces clarificando, Gonzalo, los dineros que provienen para el lavado de activos no necesariamente del narcotráfico, pueden ser de otras fuentes. No solamente del narcotráfico, puede ser de todos los delitos, de todos los tipos penales que existen en el COIP. Eso justamente para aclarar a las personas, porque hoy el lavado de activos y les relacionan directamente con el tráfico de drogas, lo que no es así. O estamos acostumbrados a creer que el lavado de activos es solamente... Por eso también queremos, Gonzalo, que nos ayudes. También veíamos ya en un programa anterior otro tema, que es el testaferrismo. Y entonces necesitamos clarificar un poco, ¿es el mismo delito o son delitos independientes, el lavado de activos y el testaferrismo? Bueno, en el lavado de activos también uno puede ser un testaferro al prestar el nombre para abrir una cuenta, por ejemplo, en el banco.
porque el testaferrismo no solamente es quien presta su nombre para comprar una casa, comprar un vehículo, comprar bienes, productos de otros delitos, sino la persona que presta su nombre para abrir una cuenta en el banco y empezar a recibir grandes cantidades de dinero en esta cuenta, o lo que es común, prestar los nombres para constituir empresas fantasmas, las que se llaman fantasmas porque están perfectamente legales, registradas en la Superintendencia de Compañías, están registradas en el registro mercantil, inscritas en el registro mercantil, pero lo raro es que a veces gente de escasos recursos y de una capacidad intelectual o de una preparación social muy baja, puede ser el conserje, a veces las empleadas domésticas, vienen a ser las gerentes de empresas millonarias. Entonces, eso constituye también lavado de activos, prestar el nombre para constituir empresas en las cuales o a través de las cuales se hacen actividades ilícitas de lavado de activos. Pero entonces, Gonzalo, también el lavado de activos puede tener otro objetivo, como es la evasión de impuestos. Es decir, tú me estás diciendo que a través del testaferrismo, de establecer cuentas o de disfrazar los dineros, también puede haber la intencionalidad de evadir impuestos. Bueno, en el COIP ahora ya existe la figura, el delito de igual autónomo de la evasión de impuestos o las declaraciones fraudulentas, ya existe como autónomo esto. Pero se da la casualidad de que al lavar dineros en bancos o en empresas, también se afecta a la evasión de impuestos, lógicamente, se afecta definitivamente porque es imposible que estas personas reporten o declaren en el impuesto a la renta o declaren con el 14% del IVA, declaren estas grandes sumas de dinero, que por ende se convierte también en el cometimiento de otra infracción. Gracias. Entonces, en esta parte ya hemos podido tener claros algunas definiciones respecto al lavado de activos, de testaferrismo, lo que es la delincuencia económica. Vamos un poco adentrándonos a una cuestión objetiva y práctica en nuestro país. Por ejemplo, hay un organismo que es la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, ¿no es cierto?, que es la encargada de investigar. Explícanos un poco esto, cómo funciona, está adecuadamente planteado su rol. ¿Quién debe denunciar el lavado de activos? Podemos denunciar cualquier persona. Con tu experiencia y tu conocimiento, Gonzalo. Bueno, antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Prevención, de Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, se llamaba la UAF. Solamente tenía las siglas UAF, 3 letras, la UAF, Unidad de Análisis Financiero. Al entrar en vigencia esta nueva ley, le aumentaron una letrita, la UAFE. Entonces, ¿qué significa la UAFE? Unidad de Análisis Financiero y Económico. Entonces, una letrita más. Pero no solamente le aumentaron esa letrita más. Anteriormente, la UAF dependía de la Fiscalía General del Estado, es decir, controlada por la Fiscalía General del Estado y trabajaba directamente con la Fiscalía General del Estado. En esta ley, el director general de la UAFE, que es la máxima autoridad, es nombrado por el señor presidente de la República. Y el presidente de la República está permanentemente en contacto con esta UAFE. Y la UAFE tiene que entregar toda la información y de igual manera estar en permanente contacto con la presidencia de la República. Es decir, no solamente fue el cambio de nombre, sino definitivamente quien controla ahora la UAFE. La UAFE es el organismo técnico de investigación para todas las actividades de lavado de activos. Es decir, esta unidad es la que controla a toda la actividad financiera, los bancos, cuando hay actividades inusuales, cuando, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a depositar $800, $1,000 quincenalmente o mensualmente, de repente le asoman $10,000, $15,000 en depósitos cada mes o cada 2 meses o más aún, cantidades más altas. La UAFE inmediatamente tiene que tomar una alerta y pedir explicaciones primero al banco, a la institución financiera, de que indique qué justificativos tuvo su cliente para depositar esas altas cantidades de dinero. Entonces, la UAFE es el organismo de control, el organismo ejecutor de esta ley y del COIP en lo que se refiere al lavado de activos. En lo que se refiere a tu segunda pregunta, todas las personas deben
denunciar este tipo de delitos. Es decir, es un delito de acción pública y pesquisable de oficio. Cualquier ciudadano, o inclusive un menor de edad, mayor de 12 años, puede denunciar este tipo de delitos si es que llega a conocimiento de él, mucho más las entidades financieras. Por ejemplo, si es que hay un cajero que recibe $15,000 a una persona que normalmente antes no lo hacía, ese cajero tiene la obligación primero de reportar al gerente del banco. El gerente del banco tiene la obligación de reportar a la UAFE, y la UAFE reportar a la Fiscalía y a la Presidencia de la República de esos movimientos inusuales de dineros. Es decir, entonces, si cualquier persona puede denunciar estos delitos, de igual manera, a través de cualquier medio se puede recibir por parte de la Fiscalía estas denuncias, lo que se conoce como noticia criminis. Por ejemplo, yo escuché o vi en las redes sociales un video del señor Pedro Delgado, en que él está acusando a cierta funcionaria de prestar su nombre para depositar dineros en su cuenta personal. Esa es una noticia criminis. Eso el fiscal de oficio, cualquier fiscal, puede ser el fiscal general, la fiscal provincial de cualquier provincia, o simplemente un agente fiscal, lo que tiene que hacer inmediatamente con esa noticia criminis, iniciar una investigación previa y empezar a investigar qué hay de verdad, solicitar al sistema financiero, al banco donde supuestamente se depositaban esos dineros, qué de verdad hay en estos hechos. Pero la Fiscalía debe conocer e iniciar de oficio cuando a sus oídos o a conocimiento suyo ha llegado una noticia criminis de un delito de lavado de activos denunciado por cualquier ciudadano. Es decir, cualquier persona puede denunciar este tipo de delitos. Gracias, Gonzalo. También tenemos una inquietud. Siempre estamos hablando de las ONGs, de las organizaciones, las fundaciones que envían dineros desde el exterior y entran grandes cantidades de dinero. Y tú me estás hablando de que se debe denunciar cualquier movimiento de cantidades altas en los bancos, en estas ONGs. Estas organizaciones están obligadas también a informar de sus movimientos. Bueno, de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, nadie está exento, absolutamente nadie, ni las personas naturales ni las personas jurídicas están exentas de reportar, pagar los impuestos respectivos. Hay fundaciones que no pagan impuestos, hay otras que sí, pagar los impuestos respectivos y avisar del ingreso al Ecuador de estas altas sumas de dinero. Nadie está exento. Es decir, estas ONG tienen la obligación de informar el ingreso al país de estas altas sumas de dinero obligadamente. Nadie está fuera del margen de la ley, más aún cuando estas ONG son personas jurídicas que tienen la obligación de reportar al sistema financiero nacional y justificar, y no solamente reportar, tienen que presentar los contratos para que es el proyecto. Por ejemplo, si esta ONG es para construir un albergue, tienen que presentar el proyecto del arquitecto, del ingeniero que va a hacer el proyecto, cuánto va a gastar este ingeniero en el proyecto, si van también a dar insumos de camas, amoblable, etcétera. Tienen que justificar con los contratos en qué van a invertir esos dineros. No solamente es decir, yo soy una ONG, hago obra social, voy a meter unos $500,000 al Ecuador y hasta ahí nomás. Tienen que justificar con documentos de respaldo el ingreso de esos dineros. Gracias, Gonzalo. Vamos a continuar. Qué interesante este tema que nos ayuda a todos los profesionales y al público en general. Regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el programa del día de hoy, lavado de activos, para el cual nos acompaña nuestro colega y dirigente también del Colegio de Abogados, el doctor Gonzalo Rialpe Raza. Qué importante entonces ir clarificando algunas cosas, Gonzalo. Entonces, tú decías que todos los depósitos deben ser reportados. Yo creo que esto tiene relación, ¿no es cierto? Cuando uno va al banco, deposita creo que más de $4,000, tiene que llenar toda una documentación. El ciudadano común, ¿quién tiene depósitos? Me salta una inquietud. Cuando tú me dices que la UAFE es que por decreto se pasó al control de la Presidencia de la República, llamémoslo así, ¿será que todos son investigados? ¿Qué sucede cuando la UAFE tiene una relación natural de la Presidencia de la República? ¿No será que se está creando una dependencia de esto? Mientras de ciudadanos de a pie, como decimos, tenemos que reportar los depósitos, sin embargo los otros pueden tener compromisos. Claro. Bueno, yo había indicado que la UAP, anteriormente llamada UAP Unidad de Análisis Financiero, hasta antes del 21 de julio del 2016, en que se crea una nueva institución a través del registro oficial 802, fue creada mediante ley, no fue mediante un decreto presidencial, sino mediante ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos. En esta ley se le crea a la UAFE como una unidad adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica, es decir, directamente a la función ejecutiva. Y no solo eso, también había manifestado que el director general y la máxima autoridad de la UAFE, el director general, es nombrado por el presidente de la República, y esta unidad trabaja directamente con la presidencia de la República. Entonces, presumo yo, por ejemplo, si es que algún colaborador de la presidencia de la República estaría inmerso en el cometimiento de estas infracciones, se le va al director de la UAFE, se le va a complicar el investigarle, primero investigarle y más aún solicitar a la Fiscalía para que inicie una investigación previa por el cometimiento del delito. Sí parece que hay conflicto de intereses al haberse dado un organismo tan técnico al organismo político que es el Poder Ejecutivo, o la función ejecutiva o la Presidencia de la República. De ahí que yo estoy en desacuerdo de que este organismo tan técnico, tan investigativo y de unos asuntos tan delicados de mucho dinero, haya sido su competencia, haya sido trasladada a la función política, más bien a la función técnica como anteriormente estaba hecha. Yo pienso que debería reformarse esta situación y volver a un organismo técnico, a la Fiscalía General del Estado, por decir algo, a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. A ese tipo de organismos más técnicos deberían manejar estos organismos financieros. Gracias, Gonzalo. Entonces ahora vamos a adentrarnos a dos cuestiones muy puntuales. Vale recordarles a la audiencia de que algunos dirigentes del Colegio de Abogados de Pichincha, entre quienes está quien habla y el presidente del colegio, presentamos la denuncia ante la Fiscalía General del Estado frente al problema que es noticia nacional, el tema de Petroecuador, del caso de Brecht. Y entonces nosotros planteábamos en aquella denuncia de que deben ser juzgados por lavado de activos, porque se ha demostrado precisamente de que todos estos procesos de corrupción terminaban en cuentas en el exterior y luego indudablemente se distribuía, llamémoslo así, los dineros. Sin embargo, hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido, ni siquiera no hemos sido llamados a rendir la versión, es decir, no avanza, porque nada más resulta de que en esta denuncia que nosotros presentamos, que tú también la conoces, Gonzalo, a los procesados se los planteaba de parte de la Fiscalía investigarles por cohecho o por enriquecimiento ilícito. Nosotros insistíamos de que se debe aplicar el 317 del COIB, que es del lavado de activos. ¿Por qué? Porque decíamos que puede darse el caso de que haya una intencionalidad. Los delitos de cohecho, de enriquecimiento ilícito, su pena no supera los 10 años. Por lo tanto, pueden someterse a un sistema abreviado. Los delitos que superan los 10 años, como el lavado de activos, posiblemente mejor dicho, no pueden acogerse. Entonces ahí puede haber una intencionalidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo estoy de acuerdo, lógicamente, con la posición del Colegio de Abogados de haber hecho esta denuncia. Miren ustedes en lo que sucedió en el caso muy conocido
de Petroecuador, donde hay concurrencia de infracciones, ahí no solamente hay el delito de cohecho, hay el delito de peculado, que es el más grande, y a mi consideración el delito que más afecta a los pobres, a los sectores populares de una ciudad, de una población, de un estado. Hay el delito de peculado, el delito de lavado de activos, el delito de enriquecimiento ilícito y el cohecho, lógicamente. ¿De qué manera se comete, por ejemplo, el lavado de activos ahí? Se hablaba de que en Petroecuador se realizaba contratos, coimas, se pagaba a los funcionarios para que den un contrato. Por decir algo, ese funcionario recibía $500,000 para permitir que cierta empresa o ciertos funcionarios hagan obras en Petroecuador. Esos $500,000, al ser depositados en un banco, están cometiendo el delito de lavado de activos. Es decir, están entrando ya al sistema financiero nacional producto de un delito, como decía yo, a pesar de que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, necesita de un antecedente, es decir, que haya un delito anterior, un tipo penal anterior. En este caso, el delito de cohecho. Si esos $500,000 que recibió este funcionario por haberle pagado para que haga una obra, fueron depositados en un banco o fueron invertidos en alguna empresa, compañía, ya se pasa a cometer otro delito y mucho más grave, que es el delito de lavado de activos. De igual manera, si es que un funcionario se sustrae cantidades de dinero del Estado, que es el típico delito de peculado, y deposita en sus cuentas personales o de terceros, dice la ley de lavado de activos, es decir, de su madre, de su cuñada, de su suegra, y en el caso de Petroecuador, hemos visto que justamente quienes se han convertido en los nuevos ricos y quienes han asomado infladas sus cuentas son las suegras, han sido los cuñados, los tíos, los hermanos, los primos y hasta los hijos. Entonces, aquí lo que debe es iniciarse por cada delito una investigación previa y posteriormente una instrucción fiscal por cada delito, y lo que debiera hacer la Fiscalía es buscar la manera de sancionar los delitos mayores, y en este caso concuerdo con tu posición, Ángel, de que el delito más grave es el delito de lavado de activos, porque sí existe delito de lavado de activos. ¿Y qué opinión puedes darnos respecto al hecho también que el presidente dice que el cohecho no afecta al Estado porque sale de los dineros del contratista? Bueno, eso es falso. Vean ustedes que el delito de cohecho está dentro de los delitos contra la administración pública. Y está en los delitos contra imprescriptibles, inclusive. Los delitos imprescriptibles, los más comunes, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Cohecho. ¿Será grave o no grave el delito de cohecho para que sea imprescriptible? Y no solamente en la Constitución actual del 2008, la Constitución anterior también determinaba que los delitos imprescriptibles, entre ellos era el cohecho. El cohecho es un delito gravísimo, porque no solamente que se le corrompe al funcionario público, sino que generalmente ese cohecho, esos dineros que son obtenidos por el funcionario público, son dineros del Estado o son dineros que se le está quitando al Estado para corromper a ese empleado. De tal manera que yo no comparto con lo manifestado por el presidente de la República y algunos funcionarios que le han hecho eco, queriendo hacer aparecer que aquí en el país no ha pasado nada, que un delito de cohecho es una cosa así sencilla. Es un delito muy grave, un delito imprescriptible, un delito que afecta directamente a la economía del Estado ecuatoriano. Bueno, para ir cerrando, es noticia de la semana, a través de las propias redes sociales. En estos días se ha denunciado que una alta funcionaria del Estado habría mantenido cuentas con altas cantidades de dinero que corresponderían estos movimientos económicos a un partido político. ¿Es esto suficiente para que la Fiscalía actúe de oficio o nuevamente la Fiscalía se cruza de brazos y entonces no pasa nada en este país? Bueno, todo delito tiene que ser avisado o llegar a oídos del titular de la acción penal, es decir, de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo se llega a conocimiento de la Fiscalía los delitos cometidos? Mediante la noticia criminis. La noticia criminis puede ser llegada a oídos de la Fiscalía a través de cualquier medio, mediante cartas, mediante conferencias, mediante llamadas telefónicas o mediante, ahora que la tecnología que está de moda, mediante las redes sociales. Esa noticia criminis emanada por boca
de un ex alto funcionario del Estado, concretamente por Pedro Delgado, no le deslegitima de que Pedro Delgado tenga una sentencia condenatoria, porque yo le escuché al fiscal general decir, no, ese es un prófugo, es un descalificado, es un descalificado. Como tiene sentencia condenatoria, él no puede denunciar nada. ¿Quién le ha dicho al señor fiscal general del Estado que un condenado, en qué parte de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, en qué parte de la ley está que las denuncias que hagan los condenados no son noticias crímenes o no sirven para que el fiscal investigue? Eso es mentira. Toda persona puede denunciar un delito, y ese hecho denunciado en las redes sociales a través de un video por Pedro Delgado es suficiente para que el señor fiscal inicie ya una investigación previa. Es más, yo estoy sorprendido, no sé por qué hasta el día de hoy ningún fiscal, no solamente debería iniciar el doctor Galo Chiriboga, fiscal general, tienen que iniciar los fiscales de los delitos contra la administración pública, los fiscales que trabajan con la UAPE, porque es un delito de lavado de activos. El simple hecho de que una persona preste su cuenta personal para recibir dineros ajenos ya es el delito de lavado de activos, siempre y cuando esos montos sean superiores a $10,000 y siempre y cuando esos dineros no sean producto de su trabajo, de su peculio, no sean provenientes de sus propias actividades económicas, es decir, no haya vendido una casa, un terreno, un vehículo. Basta con que sean dineros ajenos para cometer el delito de lavado de activos. Y basta que haya prestado su nombre para que se deposite en su cuenta, el delito se constituye ya un delito de lavado de activos. Te queremos agradecer, Gonzalo, porque realmente el tiempo nos queda muy corto, el tema es muy amplio, pero sin embargo el compromiso del Colegio de Abogados de Pichincha, sin temor a seguir planteando el debate jurídico sobre temas que le interesa a los abogados y a la ciudadanía. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.